Nosotros habíamos presentado dos comparecencias que al final se han acumulado conjuntamente con todas, aunque la segunda, que hacía referencia muy explícita a la cuestión de los planes de movilidad, pues también está acumulada con esta. Por tanto, voy a intentar utilizar mi tiempo para hacer hincapié en ambas, y como todos van a hacer hincapié en la cuestión de obras públicas, transporte y vivienda, yo además le voy a añadir un poco la cuestión de movilidad, porque me parece esencial. Estamos en la Semana Europea de la Movilidad y era oportuno que en el Parlamento de Canarias debatiéramos sobre este tema de manera específica. Por razones de eficacia se ha hecho así y estamos en esta situación. Bien, en estos días hemos visto anuncios en cuestiones de obras públicas sobre reinicio o impulso a las carreteras, como por ejemplo Las Palmas, la Palma, la 2, la del sur, la de la Aldea, la Caldereta, Puerto Rosario en Fuerteventura, lo cual pues son carreteras que llevan 20 años, algunas de ellas, o mucho más, planificadas o gestionándose, y que no se han terminado con la consiguiente tortura para la gente que tiene que transitar por carreteras de este tipo donde se están desarrollando obras de manera continuada. Nara, me ha parecido interesante lo que ha planteado usted del acceso a todos los datos en la cuestión de transparencia de este gobierno. Es decir, este diputado, por ejemplo, en la pasada legislatura quiso acceder a los datos de la obra pública realizada en Canarias en la última década y no recibí sino obstruccionismo. Por tanto, espero que en esta legislatura las cosas cambien. Tal fue así que, por ejemplo, con el caso de los sobrecostes, los tenemos que vigilar. Y ahí tenemos un ejemplo paradigmático en la carretera del norte de La Palma, donde los sobrecostes alcanzaron un 96,5%. Es decir, ese asunto, a pesar de insistencias, porque nosotros intentamos dialogar y demás, e insistirle al consejero en 3 ocasiones, al final terminamos llevándolo a la Fiscalía porque se negó a plantear pues una revisión de ese proyecto para que se reincorporara a lo público lo que se había desviado de manera innecesaria. Hay una cuestión, mire, el mapa de la isla de Tenerife, por ejemplo, ha sacado una publicación de unas jornadas en la Universidad de La Laguna del año pasado en las que participé, y ayer fui a participar por segunda vez en esta jornada. El mapa de carreteras de la isla de Tenerife es este. Es decir, la isla está atravesada totalmente en sus costas por carreteras. En este momento posiblemente sean necesarias algunos aspectos concretos, pero sobre todo la urgencia de las carreteras en Canarias es mejorar la seguridad de las existentes. Esa es la urgencia. Y a mí me ha parecido muy interesante su planteamiento de decir, estamos en una época en que el derecho a la movilidad tiene que prevalecer sobre el continuar en esa rueda sin fin de seguir realizando infraestructura. Ese me parece un elemento fundamental en lo que significan las políticas en Canarias. Por tanto, más garantías de seguridad, adecuación a esa movilidad de las carreteras existentes, como por ejemplo carriles bici, etcétera, o solución a problemas que tenemos. Es decir, aquí en Canarias se han desarrollado obras innecesarias durante mucho tiempo, que las ha criticado la población, la sociedad civil hemos criticado obras innecesarias, como fue el caso paradigmático de aquel puerto de Granadilla que hoy está ahí. Entonces nosotros decimos, tenemos que darle una pensada a que nuestras carreteras entre las capitales de los 2 puertos más importantes de Canarias, como es el puerto de La Luz y de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, gran parte del material que reciben termine siendo trasladado por carretera a los polígonos industriales del sur de Tenerife o al polígono industrial de Arinaga en Gran Canaria. No puede ser que nuestras carreteras sigan estando ocupadas diariamente por 40 o 50 camiones con contenedores que trasladan mercancía desde esos puertos, teniendo puertos más cercanos a los que poderlas trasladar a lo mejor. Es una cuestión de darle una pensada y reutilización de obras innecesarias del pasado. Hay obras que se han hecho sin rentabilidad social y económica, y yo espero y deseo y apuesto porque este gobierno al que apoyamos no realice ninguna obra que no tenga esas 2 condiciones de rentabilidad social y económica y que no sea criticada por la población mayoritariamente como obra innecesaria. Tenemos un serio problema con los atascos, de manera especial en islas como Tenerife o Gran Canaria. Sigue sin resolverse, parece que ya es un problema crónico.
Por eso le quisiera preguntar si usted tiene entre sus planes ya qué va a pasar con la solución a estos atascos en los lugares donde se está produciendo, como son la TF5 en la isla de Tenerife, que ese es el paradigmático, ¿no? Es importante la coordinación con ayuntamientos, cabildos, para evitar esos modificados y sobrecostes, porque es que precisamente muchos de los ayuntamientos, cuando las obras pasan por allí, comienzan a plantear modificados. Eso tiene que hacerse previamente en el diálogo que se haga con las distintas instituciones. Y a veces, con el gobierno anterior, nos parecía un poco irracional que soluciones que se planteaban como el carril Busbao para el norte no fuera similar para el sur, teniendo un mismo problema, por ejemplo, en islas como la de Tenerife. Respecto a transporte, aquí en Canarias tenemos siempre el coste de la doble insularidad. Hay que intentar superarlo. Y con Canarias, desde el gobierno de Canarias y con el Ministerio de Fomento, usted hablaba del éxito del transporte entre Canarias y el Estado. Efectivamente, ha sido un éxito, pero de manera especial yo recalcaría que el mayor éxito parece, según los datos, que se lo están llevando pues las compañías aéreas, por ejemplo, en el caso de los pasajes entre las islas y el Estado, el resto de la península, lo están llevando las compañías aéreas, con lo cual hay que establecer con el Estado una vigilancia sobre esos sobrecostes y esa cuestión de precios excesivamente abusivos que se están propiciando según sea pues persona que resides en las islas o no, a la hora de usar el transporte. Por tanto, yo plantearía como una exigencia ese asunto. En la época anterior se nos planteó un bono canario. Creo que ahí tenemos también un reto. Hay que tener un bono canario, efectivamente, no un bono insular canario. Y hay que tender en la dirección de este asunto. Usted también hablaba de una apuesta por el transporte público, cosa con la que estamos absolutamente de acuerdo. Es decir, 40 pasajeros en una guagua es el equivalente a 12 o 13 o 14 o más vehículos con una media de 1,25 por vehículo. Es decir, tenemos que coger y que nuestras carreteras desalojen vehículos privados como está ocurriendo actualmente. En cuanto a la vivienda, sabemos todos que es insuficiente la vivienda pública, que hay un exceso de vivienda vacía posiblemente producido por inversiones RIC en esa vivienda para que la burbuja inmobiliaria siguiera creciendo en momentos anteriores, que tenemos que tener planes de vivienda pública, ayudas al alquiler, frenar absolutamente que no ocurra ningún desahucio más en Canarias y que haya convenios con entidades privadas. Estos días tuve la ocasión de asistir en el Puerto de la Cruz al Plan de Movilidad Urbana Sostenible que lo presentaban anteayer. Y bueno, una ciudad, un municipio como el Puerto de la Cruz, con 30.036 habitantes, resulta que tiene 24.840 vehículos. Es decir, a una media de 827 vehículos por cada 1.000 habitantes, cuando la media estatal está en 499 vehículos por 1.000 habitantes. Es decir, Canarias, y este ejemplo es paradigmático, porque más o menos en torno a él es la media de Canarias. Es decir, no podemos seguir, es insostenible la cantidad de vehículos privados que siguen circulando por nuestras carreteras. Por tanto, hay que apostar por planes de movilidad de empresas. Algunas empresas lo están haciendo, hoteleras, que ya están trasladando a sus trabajadores y trabajadoras hasta sus lugares de trabajo desde sus domicilios para ello. Hay que apostar por mejora de la distribución urbana de mercancías, es decir, hay montones de calles en las ciudades que están ocupadas por descarga y descarga, que podía de alguna manera racionalizarse, utilizando después transportes medios de vehículo eléctrico, etcétera. Hay que contribuir a que las ciudades tengan zonas de bajas emisiones, reducción del viario, porque es que las ciudades tenemos que pensar que deben ser preferentemente para los peatones y no para los vehículos. Los vehículos también tienen que circular en ellas, pero vías de circunvalación, aparcamientos disuasorios, facilitación de que la gente pueda circular a pie o en bicicleta y puedan disfrutar de la ciudad como espacio para el disfrute y el uso de la ciudadanía. Creo que nos sale excesivamente caro el plantear en combinación con ayuntamientos y cabildos el que Canarias se declare como en las zonas urbanas como zona 30. Es decir, ese calmado de las ciudades que ofrece seguridad, que ofrece salud, que ofrece garantías de poder convivir ciudadanía y automóviles,
pues de alguna manera tenemos que propiciar que se avance hacia ahí. Por tanto, las rutas de senderos, la mejora de luminaria, las estaciones de medición de calidad de aire y ruido, ampliación de aceras y mejora del mobiliario urbano, etcétera. Por tanto, yo creo que en Canarias estamos en la situación de mejorar los planes de accesibilidad y movilidad, y eso es un reto que tenemos, porque además podremos acogernos a las subvenciones de la Unión Europea que van a ser posiblemente cuantiosas en los próximos tiempos en esta materia. Aquí les recuerdo que en la legislatura pasada varios de los grupos parlamentarios presentamos, por ejemplo, un plan de la bicicleta, un plan para establecer la bicicleta. Efectivamente, el gobierno al final el gobierno anterior llegó a hacer un plan de bicicleta 2018-2025 que habrá que revisarlo e implementarlo, pero mejorándolo, ¿no? Por tanto, de alguna manera, ese asunto es fundamental también. Y finalmente, para terminar, simplemente plantear que va a tener todo nuestro apoyo en lo que signifique pues apostar por la movilidad como derecho frente a que las infraestructuras per se sean un objetivo en sí mismas. Las infraestructuras tienen que tener una necesidad social y una rentabilidad económica también, o combinar ambas cosas, pero lo que no puede ser es que las infraestructuras sean un objetivo por sí mismas, sino que tenga que prevalecer el derecho de la ciudadanía a la movilidad. Muchísimas gracias.